La mejor forma de prevenirnos de que después en la práctica no nos frenen es adelantarlo en las audiencias preparatorias. Yo voy a hacer esto y esto va a servir para que ustedes sepan qué es lo que yo vengo a hacer al juicio. Es el límite del campo de juego, es el área, la presentación del caso, para las dos partes, para la fiscalía y para la defensa. Imagínense si la fiscalía no les dice, no les hace una descripción del hecho al principio del juicio. ¿Ustedes qué van a decir? Esto es una vulneración al derecho de defensa, no sé de qué me estoy defendiendo. Es lo mismo para nosotros, a la inversa. O sea, yo te estoy marcando el área, yo me voy a manejar acá adentro. Entonces, es mejor para mí, porque yo ya sé dónde estoy, es mejor para ustedes, porque saben de dónde no me voy a salir, y el juicio va a ser más ágil y más rápido, y eso va a ser el marco que ustedes van a tener, señores jueces, para resolver alguna incidencia, si me llegan a hacer alguna objeción, si me llegan a alegar una impertinencia o una pregunta, o si yo hago alguna pregunta para determinar la pertinencia o la relevancia. Y me parece que es más cómodo y termina agilizando un montón el proceso. Y créanme, genera un montón de resistencias al principio. Igualmente, yo sé que los jueces y las juezas se están formando en esto también. O sea, es algo que lo conocen. Y por ahí al principio empieza a generar resistencia, pero créanme que cuando uno lo empieza a hacer, en serio los juicios son mucho más ágiles y más rápidos y los jueces se terminan convenciendo de que el sistema es mejor así. Y esto sí se los digo por experiencia. Yo empecé a litigar sin jurados. Mi primer juicio por jurados lo tuve como a los 4 años de ser defensor. Antes siempre juicios técnicos. Y empecé a usar estas destrezas para los juicios técnicos y termina siendo mucho más ilustrativo para los tribunales que uno marque el campo de juego. Y a la larga se termina entendiendo y termina siendo mucho mejor. Inténtenlo, no se frenen. Algo así como la imitación del tema de Sidendum. Algo así, sí, exactamente. Sí, eso. Tal cual, Manu Moreno Ferrer. Bien. ¿Alguna otra observación o pregunta sobre esto de la historia? Igual ahora voy a seguir sobre presentación del caso, no terminé todavía. Tengo bastante más para decir. Hay una cuestión que no tiene que ver solamente con la presentación del caso, sino en realidad con cualquier instancia de juicio y con la vida en general, que tiene que ver con la forma en la que contamos historias, ¿no? ¿Vieron que muchas veces pasa que cuando uno está alegando o cuando está declarando a algún testigo, los jueces empiezan a bostezar, nosotros también a veces, por ahí cuando la contraparte está haciendo preguntas y es muy tedioso el interrogatorio, uno ya te empiezan a pesar los ojos, te empezás a distraer también, porque empezás a pensar, che, tengo hambre, ¿qué habrá para comer cuando vuelva a casa? ¿Me tengo que cocinar yo? Bueno, todas esas cosas que son tremendamente humanas, hay ciertas estrategias para poder, no sé si evitarlas, pero para poder reducirlas, ¿no? Y eso tiene que ver con la forma en la que contamos las historias. Y para mejorar la forma en la que contamos las historias, para tratar de evitar que eso pase, la técnica básicamente es buscar los puntos de atención. Y siempre los puntos de atención más altos están al principio y al final de las historias, ¿no? Cuando uno va a empezar a hablar, hay una expectativa sobre lo que uno va a decir. Sobre todo si uno lo empieza a manejar de la forma en la que dije recién. O sea, si en la presentación del caso yo voy a contar una historia y los tribunales ya me conocen y saben que yo en la presentación del caso voy a contar una historia y no simplemente voy a decir vengo a discutir una legítima defensa, va a haber una cierta tensión sobre lo que voy a decir. Porque se sabe que lo que voy a decir tiene alguna relevancia para el juicio. Ni hablar si es un juicio por jurados. Porque la gente está ahí para eso, para escucharnos. Entonces, hay una expectativa sobre el comienzo del discurso y también hay una expectativa sobre el final. Cuando uno dice la frase mágica y para terminar, es como que ahí ya todo el mundo se despierta de nuevo, se acomoda en la silla y empieza, bueno, por fin, ya pasamos a otra cosa, pero y para terminar es como que vuelve a captar la atención del receptor. Entonces, cuando contamos una historia, sea cual sea la forma en la que la estemos contando, en la presentación del caso, alegato de clausura, en un examen de testigo, en un contraexamen, es muy importante el comienzo y muy importante el final.
¿Vieron que cuando van a algún acto oficial y empieza la parte de las presentaciones al inicio, dice, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, agradecemos a la presencia de, y empiezan a nombrar a todos los que están presentes, el gobernador, el ministro, el secretario, el juez y demás? Y es como que se hace tan largo eso que después termina perdiendo importancia lo que tiene el discurso. ¿Por qué? Porque uno ya se distrae, ¿no? Si ya te presentaron a 10 funcionarios antes de decirte qué es lo que te tienen que decir, es como decir, bueno, basta, ya sabemos que hay gente importante acá, pero decime lo importante para decir. Y lo importante no es que estén los funcionarios presentes, sino que lo importante, en teoría, es el contenido del discurso. Bueno, lo mismo pasa con los alegatos de apertura, con la presentación del caso. Yo empiezo, buenos días, muchas gracias por darme esta posibilidad, señor presidente, señores vocales, distinguido representante del Ministerio Público Fiscal, al público presente. Es como, dale, ¿qué es lo que tenés para decir? Entonces, esto cuesta, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a lo otro, pero hay que empezar a despojarse de ese tipo de formalidades y apuntar directamente al eje de la cuestión. Voy a ser autorreferente, pero me costó muchísimo y lo tuve que ensayar un montón. En mi primer alegato de apertura, en un juicio por jurados, yo quería entrar y no saludar al jurado. El jurado ya me conocía porque habíamos hecho la selección de jurado. O sea, no es que era la primera vez que me veían y entro así. Ya sabían quiénes éramos, ya nos habíamos saludado antes. Pero es como muy habitual el buenos días, muchas gracias por estar acá. Y yo entré, me paré delante del jurado y dije, no importa el nombre, voy a inventar uno. Mi teoría era una legítima defensa. Y lo primero que le dije al jurado para ir adelante fue, María se defendió. Entonces, todo ese protocolo inicial que en general distrae, lo reemplacé por una frase, que esto no lo inventé yo, claramente se estudia, ¿no? Por una frase que capte la atención. O sea, venían de escuchar al fiscal que les contó la historia de un homicidio, en donde obviamente no dijo que María se había defendido, y yo quería romper con esa historia de la fiscalía dando en pocas palabras el resumen de mi teoría del caso. Y eso capta la atención, ¿por qué? Porque quien te está escuchando dice, bueno, acá evidentemente hay algo para escuchar, hay algo distinto de lo que me contaron. ¿Vieron como cuando una película empieza de una forma medio impactante? Me acuerdo de Perros de la Calle, por ejemplo. Empezaba a preguntar, bueno, ¿por qué están acá? ¿Quiénes son? ¿Qué les pasó? Esas preguntas que después te enganchan para seguir viendo todo el resto de la película, nosotros lo mismo podemos hacer con una presentación del caso. Y lo que es importante para poder hacer eso es empezar fuerte, o sea, que no nos pierdan la atención desde el principio. Hay estudios neurocientíficos que dicen que el tiempo máximo de atención que tenemos sobre un discurso, sin pensar en absolutamente ninguna otra cosa, son 7 segundos y medio. O sea, 7 segundos y medio es el tiempo que nosotros tenemos garantizado que nos van a prestar atención sin distraerse con nada. Si yo esos 7 segundos y medio los uso para saludar, para agradecer, para presentarme, perdí la oportunidad. Entonces, es muy importante el comienzo. A eso voy. O sea, cuando contamos la historia, en ese comienzo, si al comienzo decimos, bueno, esto pasó el 12 de abril de 2019 a las 4 de la tarde, listo, perdimos, no contamos la esencia. Salvo que la esencia de la historia sea la fecha y la hora, que difícilmente sea eso. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar esos minutos y después, en todo caso, podemos enganchar con los demás, con todo el resto. Si quieren agradecer después, agradecen después, saludar después, saludan después, lo pueden hacer en el medio, como quieran. Después pueden empezar a contar el hecho de otra forma, pero es muy importante usar esos primeros segundos para captar la atención de quien nos está escuchando. La presentación del caso es eso. Presten atención que yo tengo acá algo para decir. Y eso que tengo para decir lo resumo muy sintéticamente al principio y después voy explicando un poquitito. Esto es teoría del discurso. Y lo mismo al final. El final tiene que ser impactante. También hay estudios neurocientíficos que dicen que tendemos a creer lo primero que escuchamos y a recordar mejor lo último que escuchamos. Entonces tenemos que jugar con esto también para decidir el principio y el final.
Y esto, sabiendo que al principio y al final vamos a tener un pico de atención, cuando tengamos que decir algo que no nos conviene tanto, nos conviene decirlo en el medio. Cuando vemos que están bostezando, ahí aprovechamos para meter nuestras debilidades, las debilidades del caso. Y esto no sé si lo charlaron cuando hablaron de teoría del caso, pero lo ideal es contar nuestras debilidades, ¿no? Hay por ahí una costumbre de decir, bueno, lo que me perjudica en el caso no lo digo. Entonces, hemos presenciado seguramente un montón de juicios en donde la acusación hace un resumen en el alegato de cierre, pongámosle, hace un resumen de todas las pruebas que hay que están a su favor, ¿no? Todos los testigos de cargo que declararon a su favor los menciona la acusación y dice, bueno, por esto vengo a pedir que condenen a fulano. Y después la defensa hace una síntesis de todas las declaraciones que tenía a favor. Y ninguno de los dos se refiere a las debilidades de su caso. Entonces pareciera que hubiesen visto dos juicios distintos, ¿no? Que uno vio todo lo que le favorecía, el otro vio todo lo que favorecía y nadie vio nada malo en todo lo que pasó en el juicio. Es muy persuasivo porque es muy sincero de nuestra parte y además es muy ético, y recuerden que yo les había hablado hace un par de semanas de ética, adelantar nuestras debilidades. Entonces, si yo voy por una legítima defensa, yo sé que la persona que yo defiendo disparó o acuchilló a alguien o lastimó a alguien, yo sé que la otra persona estuvo 2 semanas internado, yo todo eso lo sé y lo tengo que contar, si no parece que estoy ocultando información. En cambio, si yo cuento mis debilidades, pero las cuento en momentos de menos atención, o sea, yo no voy a empezar una presentación del caso de legítima defensa diciendo, este pobre hombre estuvo 2 semanas internado, pero estuvo internado porque María se defendió. No, porque estoy poniendo el foco en el otro lado de la historia. Ahora, no puedo dejar de decirlo, si no parece que estoy ocultando algo. Y si estoy ocultando algo, genero desconfianza. Cosa que es tremendamente importante porque la sociedad, además, sobre todo cuando actuamos del lado de la defensa, tiene un prejuicio muy negativo hacia nosotros. Los jueces también. O sea, saben que estamos haciendo nuestro trabajo, pero cargamos con ese prejuicio negativo. ¿Vieron cuando, no sé si les pasa, cuando conocen a alguien por primera vez, dicen, ¿a qué te dedicas? Y soy abogado, y ya te miran medio mal. ¿Y qué haces? Penal, ya te miran peor. ¿Y qué parte? Defensa. Bueno, ya directamente como que preferirían no hablarte en toda la noche. Entonces, ese prejuicio que tiene la sociedad y que tiene el sistema hacia nosotros, tenemos que revertirlo ¿cómo? Con la sinceridad. O sea, actuando éticamente, si yo adelanto las debilidades de mi caso, yo estoy mostrando que mi caso no es perfecto, pero también estoy mostrando que tengo una explicación para esas debilidades. Porque si no tengo una explicación, no tengo caso. Y lo que yo voy a hacer en la presentación del caso es eso, mostrar mi explicación. ¿Cómo? Con hechos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque esas debilidades nos conviene contarlas en momentos en que la tensión de la historia es menor. La tensión y la atención son menores. Entonces, cuando cae el ritmo de la historia, ahí aprovecho para meter todos esos datos que por ahí no me son tan favorables. Esto ahora les voy a compartir pantalla. Acá está. La idea del relato sería esto. La introducción que tiene un foco de atención, el nudo, en donde se genera un déficit de atención, y un final en donde se produce otro foco de atención. Hay otra herramienta que podemos usar para esto, que debemos usar en realidad y que es muy útil, que es dividir nuestra teoría del caso, nuestra historia, dividirla en capítulos. Entonces, esta captación y pérdida de intensidad en el relato la podemos hacer con cada capítulo. ¿Sí? Los capítulos puede estar dividido por personajes, por días, por momentos, por pruebas. O sea, la división de los capítulos la decidimos nosotros, es una decisión muy personal que tiene que ver con la definición de la teoría del caso. Pero si nosotros tenemos nuestra historia además dividida en capítulos, dentro de cada capítulo, dentro de cada episodio, dentro de cada viñeta de nuestro relato, podemos jugar con esto, con la introducción, el nudo y el final de cada capítulo, como en un libro, como en una serie, ¿sí? Más allá de que el principio y el final en general son los que captan la mayor atención, si nosotros lo tenemos dividido en capítulos, cada capítulo a su vez va generando ese vaivén en el relato. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta para
captar la atención de las personas que nos escuchan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sugerencia, consulta, reclamo? Se puede reclamar también. Bien, voy a avanzar un poquitito más entonces. Hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta para contar esta historia y que van a hacer que la historia suene un poquitito mejor. Esta me harto de repetirla, lo voy a hacer de nuevo. En esa descripción no, en ese relato de hechos no podemos prometer nada que no podamos cumplir. No podemos inventar hechos, inventar resultados de pericias, inventar testigos que no van a venir, porque nos va a ir muy mal. Entonces, primera regla, insisto, no prometo nada que no pueda cumplir durante el juicio. Después, esto ya lo dije, no argumentamos, no adjetivamos, simplemente exponemos hechos. Esto, insisto, es muy difícil de hacer. En general, alguna adjetivación se nos va a escapar. En general, también la contraparte va a ser condescendiente con nosotros con eso, salvo que sea algo muy relevante o muy alevoso, porque nos resulta muy difícil, sobre todo a los argentinos y las argentinas, no adjetivar cuando hablamos. Eso es algo, y más todavía en la rama jurídica, es bastante común que hablemos adjetivando. Hace unos años, 2019 fue cuando hicimos la última escuela de defensores, invitamos a Piñeiro, el director de cine, que es piloto de avión, a que venga a dar una charla. Él además es uno de los promotores del Proyecto Inocencia acá en Argentina, que es el que hizo la película El Ratio Horror Show, además la del avión de Austral, ¿cómo se llamaba? Whisky Romeo Zulu. Bueno, él, entre un montón de cosas, que es médico y es piloto de avión, él es investigador de accidentes de avión. Y nos decía que cuando los contratan las compañías para investigar los accidentes de avión, tienen tremendamente prohibido sacar cualquier tipo de conclusión hasta que no tienen relevada toda la evidencia. Si ellos por ahí están años juntando pedacitos de avión y viendo qué pudo haber pasado con cada uno hasta poder sacar las conclusiones. Nosotros en general estamos acostumbrados a trabajar al revés. Primero sacamos la conclusión y después tratamos de buscar los hechos para rellenarla. Esto pasa con las sentencias también. Yo trabajé en un tribunal oral y me acuerdo que funcionaba un poco así. Era, bueno, ¿qué pasó en el juicio? ¿Para nosotros es culpable? Culpable. Bueno, empecemos a buscar por qué es culpable. Y empiezan, no era jueza, claro, por la duda. Y empiezan a ordenar la evidencia. Bueno, nosotros, desde nuestra perspectiva, y la idea del alegato de apertura, de la presentación del caso, es justamente la de poner todas las piezas y que las conclusiones queden para el final, ¿sí? Ahora, nosotros a través de esas piezas también tratamos de generar una conclusión, ¿sí? Porque si nosotros contamos el hecho de forma tal que da a entender que María se defendió, si bien no digo la conclusión, que ahí hay una conclusión, yo ya lo sé, pero me abusé un poquitito de que no me lo iban a objetar, yo empiezo a generar la idea de la legítima defensa a través de hechos. Después, obviamente, hay que contar en qué consistió esa defensa, o sea, en qué consistió el ataque y en qué consistió la defensa, pero a través de hechos. Detalles narrativos para tener en cuenta, tratar de mantener una lógica de persona, o sea, si yo empiezo el relato en primera persona o elijo contarlo desde la perspectiva de la víctima o desde la perspectiva del acusado o desde un narrador ajeno a la historia, desde una forma impersonal, o sea, eso trato de mantenerlo a lo largo de toda la historia. No está bueno cambiar de primera a tercera persona o del punto de vista de uno a otro protagonista de la historia, salvo que seamos muy expertos en narrativa, que seamos novelistas o que tengamos experiencia en escribir historias. Es muy difícil de hacer eso sin que se pierdan las personas que nos están escuchando. Entonces, una forma de hacerlo fácil es elegir una forma de redacción en primera, tercera persona, impersonal, la que sea, pero mantenerla a lo largo de todo el relato. Lo mismo con el tiempo, o sea, si lo vamos a contar en pasado, si lo vamos a contar en presente, que vieron que eso muchas veces pasa cuando contamos una historia, empezamos a pasar del pasado al presente
Y nos pasa incluso en los escritos. Contamos hechos del pasado en presente, pero después lo volvemos al pasado y eso hace que nos perdamos. Y ni hablar cuando le metemos gerundios en el medio, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Y también desde qué perspectiva, esto le decía, desde dónde vamos a mirar la historia que estamos contando, eso es importante. En la presentación del caso nos conviene adelantar quién es quién en la historia, o sea, qué rol tiene cada una de las personas que participan de la historia, quién es testigo, quién es víctima, quién es acusado. Si vamos a usar o no vamos a usar la palabra víctima, por ejemplo, eso es muy importante. Recuerdo un juicio en el que hice una estipulación probatoria de que no se podía usar la palabra víctima para hablar de quien la fiscalía decía que era víctima, porque si mi teoría era legítima defensa, la víctima era la persona que yo defendía, no la otra. Entonces, estipulé en las audiencias preparatorias que no se podía usar durante el juicio la palabra víctima para referirse al denunciante. Yo tampoco la podía usar para referirme a la acusada, ¿no? Pero acá volvemos a notar la relevancia de tener clara la teoría del caso y qué es lo que va a pasar en el juicio durante las audiencias preparatorias. ¿Qué más? Detallar la fortaleza de nuestra teoría, esto ya lo dije, y contar las debilidades, explicar las debilidades, darles una explicación. Tengo tal debilidad, esa debilidad tiene tal explicación. Siempre con hechos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el chat. Seguimos bien. Bueno. ¿Qué más sobre la presentación del caso? Les había hablado de separar la información en bloques, en capítulos. Es bastante lógico lo que voy a decir, pero bueno, cada uno de esos bloques de información, esos capítulos, está compuesto por distintos hechos. Cada uno de esos hechos lo vamos a tener que probar durante el juicio. Entonces podemos adelantar cuáles van a ser las evidencias que vamos a usar para probarlo. Usar los hechos más potentes al principio y al final, esto ya lo adelanté, y explicar las debilidades en la parte menos intensa del alegato también está, ya está dicho. Así que con esto quedaría más o menos agotada la teoría de lo que es el alegato de apertura. Ahora que lo agoté, ¿alguna pregunta, duda o sugerencia? Sí, ¿Algo yo que tengo crean una que no va a pregunta. funcionar? Sí, no sé quién está Sí, hablando, pero... Mabel, Mabel, ¿cómo te va? ahí estoy. ¿Se puede utilizar el signo de interrogación? Hacer preguntas como interrogando. Sí, tenés que estar muy segura de lo que de cómo lo vas a usar igual, ¿eh? Porque vos decís en tono retórico, por ejemplo. Sí, como Tenés que estar, dejar planteada la pregunta para que el tribunal lo vaya pensando. ¿se te ocurre algún ejemplo? En el caso de legítima defensa, ¿no? Desarrollando la teoría del caso, preguntar cómo hubiese actuado usted, señor juez, en el caso de que le ingrese una persona. Es peligrosísima esa pregunta. A mí me parece muy peligrosa esa pregunta. Porque por ahí el juez dice, yo hubiese llamado a la policía. Aparte, no es lo mismo pensar en frío, que es lo que harías vos en una situación determinada, que reaccionar en el momento. O sea, por ahí vos preguntás en frío, ¿qué haría usted si entra una persona a su casa? Y capaz que pensando en frío, digo, llamo a la policía, me encierro en mi habitación. Yo creo que es mucho más persuasivo si vos explicás a través de hechos, sin hacer ninguna pregunta, sino afirmándolo, cuál era el contexto que obligó a la persona a que vos estás defendiendo a actuar de esa manera. O sea, me parece mucho más útil mostrar que no tenía ninguna opción a dejar abierta la posibilidad en el imaginario de quien tiene que decidir si había otra opción.
¿Me explico? Entonces, por eso te digo, se puede trabajar con preguntas, pero tenés que estar muy, muy segura de que no puedes llegar a generar una respuesta ambigua. ¿Me Doctor, le explico? pongo yo un... Bien. Doctor, buenas tardes. Sí, Le sí, pongo yo un Dorita. ejemplo, sí, que si bien va a parecer absurdo, pero es en relación a un caso real. Una amenaza ha sido calificado como amenaza, donde el supuesto imputado ha dicho, si me dejas me mato. Parece un absurdo que sea calificado como amenaza, pero ha sido una Sí, persona que pero está... bueno, está bien, perfecto, sí. Una buena forma de empezar el alegato sería, por ejemplo, algo bien histriónico. Señor juez, si pierdo este caso, me clavo la lapicera en la yugular. Perdón, ¿lo estoy amenazando? ¿Estoy cometiendo un delito? Y que me responda, no. Ya gané el caso. Digamos. Sí, en realidad el juez no te va a responder, pero... Sí, sí, pero es una forma histriónica de plantear el caso. Me parece que por ahí apunta la pregunta que hizo la doctora Mabel recién. Sigo. Sí, ahí por ahí es distinta la situación, ¿sí? Porque yo creo que en ese planteo que estás haciendo vos es mucho más cerrada la posibilidad. Pero si la respuesta, si los jueces llegaran a sentirse intimidados por esa afirmación y la respuesta que te dan es sí, porque me siento intimidado, porque te pueden decir en mi tribunal nadie me va a venir a... Es que no es una amenaza técnicamente, pero puede llegar a ser una forma de intimidación, ¿sí? Ya sabemos que técnicamente, de acuerdo con lo que dice el Código Penal, eso no es una amenaza. Lógico. Ahora, puede llegar a ser entendida como una intimidación. Saquemos la palabra amenaza para no generar discusiones dogmáticas. Bien. Ahora, una persona se puede llegar a sentir intimidada por eso. El tribunal te puede llegar a decir, mira, acá la decisión la vamos a tomar nosotros y lo que vos hagas o no hagas nos tiene sin cuidado. Entonces, si bien es una forma histriónica, y creo que es un poquitito más cerrada que la otra, la que había planteado Mabel, también puede llegar a ser peligrosa. Bien. Porque justamente si yo afecto una parte subjetiva que estoy seguro que va a jugar a mi favor, pero muy, muy, muy seguro, es una cosa. Ahora, si yo lo dejo abierto y me puede llegar a jugar en contra, o sea, yo puedo generar la impresión en un tribunal o en un jurado que me digan, que piensen, qué violenta Dorita, para hacer la presentación del caso. Bien. Y por ahí, si justamente lo que estamos discutiendo, porque detrás de una amenaza, ¿qué hay en definitiva? ¿No? Por ponerme en ese caso. Detrás de una amenaza hay una discusión sobre si la persona es suficientemente violenta como para cumplirla. ¿Está bien? Y más allá de que, insisto, en este caso técnicamente está claro que no es una amenaza, si a una situación violenta vos le ponés violencia, te puede llegar a jugar en contra. Por eso está bueno en la preparación de la teoría del caso discutir, esto creo que sí se lo mostró Gladys con la serie Staircase, discutir en grupo qué es lo mejor en este caso, qué ventaja y qué ventaja tenemos de usar esto. ¿Esto juega a favor o juega en contra? ¿Cómo lo vamos a usar? Y por ahí a uno, en principio, le parece una buena idea, y después alguien te dice, che, pero ¿y si con esto estamos violentando al tribunal, no estamos generando una mala imagen de nosotros? O si no estamos alegando con violencia sobre un hecho violento y eso nos puede llegar a jugar en contra. Entonces, hay que tener mucha seguridad de lo que vamos a hacer. Y si bien puede llegar a salir bien, en algunos casos también puede llegar a salir mal. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es reducir el margen. O sea, no dejar abierto a eso de puede salir bien o puede salir mal. Por eso cuando lo objetivamos en hechos, termina siendo, creo yo, más útil. O sea, por ahí es muchísimo más útil en ese hecho que planteas vos decir, Daniel, siempre me uso como ejemplo a mí para tratar de no ofender a nadie. Daniel dijo que si su pareja lo dejaba, se mata. Se mata él mismo. ¿Sí? Es una descripción objetiva de lo que estaba pasando. Y ahí, por ahí, una descripción objetiva del hecho
sin necesidad de incluir una situación violenta en el medio, te puede llegar más a jugar más a favor. O sea, poner el énfasis en se mata. O directamente, ahí eso sería un buen ejemplo para contar el hecho en primera persona. Si me dejas, me mato. Y poner el acento en el me. Esa es la frase que le dijo Daniel a su pareja. Bien. Y fíjate Sí, que sí, sí. ahí estás como reduciendo mucho el margen de debate en torno a eso. Y no genera violencia, sino que estás simplemente contando objetivamente lo que pasó. Perfecto, Y perfecto. a través del énfasis... Estaría ¿Cómo? mal decir, por ejemplo, la denuncia dice textualmente tal cosa. No, no está mal, sí es cierto. Bien. Bien. Perfecto. Aparte lo podés probar. Sí. Entiendo. Ahora, ¿por qué meter a la denuncia en el medio? Como para citar las palabras textuales, quiero decir. Pero las puedes citar sin meter la denuncia en el medio, como te dije recién. O sea, imagínate empezar una presentación del caso así. Si me dejas, me mato. Bien. Eso es lo que, es más, ahí lo podés invertir. Eso es lo que Karina dice que Daniel le dijo. O eso es lo que Karina denunció que Daniel dijo. Sí. Y no citas, porque la denuncia es como algo medio abstracto. En cambio, cuando lo pones en la boca de Karina, por poner cualquier nombre, pasa a humanizar la historia. Y ahí se nota la diferencia. ¿Entendés? La denuncia dice tal cosa. Bueno, no es que la denuncia lo dice, es lo que dijo Karina. Claro, lógico. O sea, es Sí, lo que sí, sí. escuchó Karina. Sí. Perfecto. Karina escuchó esto. Si me dejas, me mato. Y Bien. fíjate cómo vas humanizando y personalizando cada uno de los hechos y le vas dando el rol a cada personaje también en la historia. Perfecto, súper claro. Y fíjate Gracias. también cómo a medida que lo vamos charlando y lo vamos pensando, van surgiendo nuevas ideas de cómo hacerlo. Sí. Pues es sumamente importante trabajar en equipo. Esto es, aunque Sí. sea de a dos, lo ideal es que sean muchos, pero también eso es muy caro, ¿no? Pero aunque sea de a dos y van surgiendo las ideas, van surgiendo las objeciones y se va puliendo no solo la teoría del caso al principio, sino que después lo podemos hacer sobre cada uno de los momentos del juicio. Y eso a mí me parece sumamente provechoso y además importante para, insisto, el objetivo es tratar de reducir el margen de error. ¿Para qué? Para persuadir. Perfecto, clarísimo. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra cuestión sobre el alegato para la presentación del caso? Bien. Bueno. Como vengo cumpliendo con el tiempo, perfecto. La idea de la segunda parte de hoy es empezar a hablar un poco de testigos. Y cuando hablamos de testigos, hay distintas cosas que tenemos que abordar. Para mí la primera cuestión a abordar es la idea de teoría del testigo, que ahora voy a contar un poco qué es y para qué sirve. Y después explicar la importancia de las destrezas de litigación, las diferencias entre el examen directo y el contraexamen, perdón. Cómo interrogar a un testigo propio, o sea, un testigo que llevo yo para mi teoría del caso, y cómo contrainterrogar a un testigo de la contraparte. Las reglas son muy básicas, practicarlas es muy difícil. En general, cuando no estamos acostumbrados, nos salen al revés, pero no importa, eso con la práctica se va a pulir. ¿De qué hablo cuando hablo de teoría del testigo? Cuando hablo de teoría del testigo, me refiero a tener en claro qué es lo que buscamos de cada testigo en un juicio. O sea, ¿para qué tenemos a esa persona ahí? Y para eso necesitamos tener clara nuestra teoría del caso y necesitamos tener clara una serie de cuestiones sobre el testigo que son sobre las que vamos a charlar ahora. Esas cuestiones yo las dividiría en tres, después voy a profundizar sobre cada una. La primera parte es
qué información necesitamos del testigo, ¿sí? Porque un testigo tiene un montón de información para dar, información que tiene que ver con el caso, que no tiene que ver con el caso, y de la que tiene que ver con el caso, información que nos resulta relevante e información que no nos resulta relevante. Entonces, el primer elemento de la teoría del testigo es saber qué información nos sirve de la que el testigo tiene para el juicio. ¿Sí? Ahora voy a profundizar sobre esto para darle un contenido. La segunda cuestión es la imagen que el testigo genera o que el testigo proyecta sobre los demás. Y esto tiene mucho que ver con los prejuicios. ¿Sí? Cuando nosotros conocemos a una persona, esa persona nos transmite una imagen a partir de un montón de prejuicios que tenemos sobre eso. Cómo habla, qué acento tiene, cómo se viste, cómo se para, cómo se sienta. O sea, todo eso nos transmite a nosotros una idea de una persona más sumisa, más proactiva, de una determinada escala social, más creíble, menos creíble. Todo eso es un prejuicio que se nos genera en la cabeza. Y nosotros ese prejuicio que una persona genera sobre los demás lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque justamente esta es la tercera parte. Tenemos que saber si ese prejuicio nos favorece o nos perjudica. Entonces, si a nosotros nos favorece ese prejuicio que proyecta el testigo, tenemos que profundizar para enaltecer ese prejuicio. Ahora, si nos perjudica, tenemos que tratar de romper ese prejuicio con cada testigo. Estas tres cuestiones van a ser las que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar el interrogatorio, ya sea de examen directo o de contraexamen. ¿Preguntas hasta acá? Ahora igual les voy a compartir una diapositiva, así lo cerramos. Lo cerramos, no, lo abrimos, porque después van a quedar un montón de cosas. Justamente a partir de estas tres cuestiones, lo que vamos a tener que definir es el contenido de la declaración, la organización del interrogatorio y la actitud que vamos a usar, con la que nos vamos a manejar para dirigirnos al testigo. Sobre esas 6 cosas que están acá en esta diapositiva, voy a charlar ahora en lo que queda del día, y también obviamente si tienen preguntas podemos ir haciéndolas. Después igualmente tengo un video sobre esto que después se los voy a compartir, y les voy a compartir también, que muy probablemente les resulte útil para más adelante cuando tengan juicio por jurados, un podcast con la explicación general del procedimiento de jurados. Pero ahora me voy a enfocar en la teoría del testigo. Vamos. Voy a cerrar la presentación. Ahí está. ¿Cómo me marea el Zoom? Cuando hablamos de cuál es la información que necesitamos del testigo, para lograr determinar eso vamos a necesitar básicamente conocer a los testigos, hablar mucho. Ya sea que sean testigos nuestros o testigos de la contraparte, esto es algo que también va a haber que empezar a romper seguramente, porque yo estoy casi convencido de que ustedes con el sistema mixto no tienen contacto con los testigos de la otra parte, ¿cierto? Le debe estar obedado o desconfiado. Seguramente si piden hablar con un testigo de la contraparte van a decir, no, ¿por qué? ¿Para qué? No, está el juicio. Y nos sancionan si hablamos con los testigos. ¿Cómo lo sancionan? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, eso lo van a tener que empezar a cambiar. La parte de hablar con los testigos de la contraparte es fundamental para saber si tenemos o no tenemos caso. Yo les diría que esta semana, por ejemplo, que pasó en mi oficina, hablé más veces con víctimas que con testigos de descargo. Y es muy importante eso, porque el hecho de hablar con la víctima te da una idea de también qué es lo que va a pasar en el juicio. O sea, cómo se siente la víctima respecto del hecho, qué es lo que va a declarar, qué información tiene para dar. Nosotros eso necesitamos conocerlo. Más allá de la información que podamos obtener por otros lados, lo cierto es que, ya sean testigos nuestros o de la contraparte, necesitamos hablar con ellos para saber si tenemos caso, ¿sí?
sea, si yo hablo con una víctima y la víctima no tiene huecos en su declaración, o sea, no tiene debilidades, lo más probable es que hable con la persona que defiende y le diga, firmemos un abreviado. O sea, ¿para qué vamos a ir a un juicio? Sobre todo en casos sensibles, ¿no? De violencia de género, en casos de abusos sexuales. Cuando vos escuchás hablar a una víctima y la víctima te resulta convincente, si te resulta convincente a vos, va a ser convincente con los jueces. Y seguramente, si resulta convincente un abreviado te están ofreciendo 8 años, cuando escuchen hablar a la víctima, esos 8 se van a convertir en 14. Entonces, la recomendación va a ser, firmemos un abreviado por 8. Es muy importante escuchar a los testigos de la contraparte para recolectar información y para saber cuál es la información que a nosotros nos sirve para nuestra teoría del caso. Para saber si tenemos caso, insisto. Incluso esto que hoy en día está mal visto, nosotros costó muchísimo en la provincia de Buenos Aires empezar a romper este prejuicio, por lo menos en el departamento judicial donde yo trabajo, hasta que logramos romper con esto. Y más allá de que al principio era muy difícil, hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, antes de un juicio me pasó que la víctima me dijo, yo no voy a hablar con usted, que tiene todo el derecho del mundo de no hacerlo, ¿no? Pero ya era el mismo día del juicio. Fui a hablar con el fiscal y le dije, la verdad es que hasta ahora no pude hablar con la víctima. Déjame hablar para ver si da para ir a juicio o si hacemos un abreviado. Obviamente, cuando le decís la palabra abreviado, el fiscal se ve en los ojos así, no hago ningún juicio. A los jueces lo mismo. Y el propio fiscal fue el que llamó a la víctima y le digo, venga, me prestó su despacho y pude entrevistar a la víctima del despacho del fiscal. O sea, cuesta, pero a la larga se termina comprendiendo que puede llegar a ser mejor para el sistema. Justamente por eso, porque si yo detecto a través de la conversación con un testigo de la contraparte que no tengo caso, el caso se cierra ahí y no tengo más nada que discutir. Entonces, perdemos menos tiempo. Y vuelvo a insistir con lo mismo, el tiempo es algo fundamental en el proceso. Para nosotros, para la fiscalía, para la querella, para los jueces, sabemos lo que vale el tiempo y es sumamente importante tener todas las herramientas disponibles, mostrar las cartas, como había dicho, para que el caso se resuelva de la mejor forma posible. Y lo mismo al revés. O sea, yo cuando tengo un testigo para llevar al juicio, no lo tengo guardado hasta el día del juicio. Le mando un mensaje al fiscal y le digo, yo voy a usar este testigo, acá está el número de teléfono, si lo necesitas, llámalo. Habla con él, todo lo que quieras, o con ella. Entonces, eso es algo que hay que empezar a romper y que es base del acusatorio y del adversarial. Conocer la prueba. Si yo no conozco la prueba, no sé si tengo caso. Lo de la sanción para mí no tiene ningún... no tiene bollete, como decía mi abuelo. O sea, ¿cuál es la lógica de que me sancionen por hablar con un testigo? Si yo lo hago en el marco de la ley, obviamente no puedo amenazar a un testigo, apretar a un testigo, peinar a un testigo, eso no lo voy a hacer. Pero muchas veces me preguntan, ¿y qué le decís a una víctima cuando la citás? Y la verdad, le decís, yo soy el abogado de la persona que está acusada de haber hecho esto. Pero para decidir cómo se resuelve el caso, necesito hablar con usted, necesito saber qué pasó. Es difícil. ¿Cómo podemos llegar a la víctima sin revictimizar? Es una excelente pregunta. Hay muchas formas de hacerlo. Incluso esta entrevista con la víctima se puede hacer con la fiscalía. De hecho, yo lo hago, le aviso a la fiscalía, che, mira, necesito hablar con la víctima. La voy a citar para tal día. ¿Querés estar presente? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una oficina de asistencia a la víctima, les avisamos. Probablemente si es algún caso muy sensible, pidamos que le den intervención a psicólogos, psicólogas. Hay ciertos casos también en los que por cuestiones éticas también conviene no hacerlo. O sea, si es un abuso sexual contra un niño de 5 años, la realidad es que es bastante difícil no revictimizar. Y bueno, ahí tendremos que recurrir a otras herramientas. Pero bueno, podemos estar presentes en el interrogatorio con cámara Gesell, podemos sugerir hacer preguntas. Son otras las herramientas que vamos a tener a disposición. Pero si no, la realidad es que lo podemos hacer. Y creo que la mejor forma de garantizar no solamente la no revictimización, sino además la transparencia del acto, es que estemos todas las partes presentes y blanquearlo. Voy a citar a tal testigo.
fiscal quiere estar presente, quiere mandar a alguien, quiere la intervención en la oficina de asistencia a la víctima. O mismo cuando se invita a la víctima, sugerirle si quiere venir con alguien para sentirse más tranquilo, más tranquila. Yo les pido permiso además para grabar la conversación, les ofrezco si la quieren grabar para seguridad, como cuando llamás a Movistar, para su seguridad y la nuestra, esta llamada puede ser grabada. La realidad es que hay que ser muy transparente para tratar de que quede claro que lo que estamos haciendo no solamente es legal, sino que además es ético y que no lo estamos haciendo para perjudicar ni para apretar a nadie. Me ha pasado también infinidad de veces que la víctima no quiere venir. Si no quiere venir, no lo puedo obligar. Pero bueno, eventualmente el mismo día del juicio puedo aprovechar para hablar antes del juicio y transmitírselo al tribunal o a la fiscalía. Mira, yo intenté citar a la víctima, acá tengo las constancias, no vino, me gustaría hablar unas palabras antes, el señor fiscal quiere estar presente, y listo. Pero es muy importante para el primer aspecto, o sea, para saber qué necesitamos del testigo. Obviamente es mucho más fácil cuando son testigos de nuestra parte, es un poco más complicado cuando son testigos de la contraparte, pero con intentarlo no perdemos nada. Yo he ido hasta la casa de personas, pedirles permiso, obviamente, pero por ahí se sienten más cómodos en su ámbito que en el propio, ¿no? Entonces, pedirles permiso para ir a entrevistarlos a la casa. En la puerta, obviamente, no entré a la casa, nada, pero cuando no había pandemia se podía hacer. Pero la verdad que es una herramienta que termina siendo muy, muy útil para definir teorías del caso y además para definir la teoría del testigo, si llegamos a ir a juicio, para ver todo esto, qué imagen proyecta, qué sabe, qué no sabe, cómo lo vivió y demás, es fundamental. Cuesta romper el estereotipo ese de no puedo hablar con los testigos de la contraparte, pero si lo hacemos éticamente y legalmente, y legalmente, ¿no? Dos palabras separadas, no tendríamos por qué tener ningún problema. Al contrario, yo creo que facilita muchísimo el trámite del caso. Hay que tener mucho tacto para eso, pero se va desarrollando. Entonces, una vez que nosotros entrevistamos a los testigos, los conocemos, obtenemos la información, toda esa información la filtramos para saber qué es lo que es importante para nosotros. Y una vez que definimos qué es lo que es importante para nosotros, para nuestra teoría del caso, eso lo vamos a usar para estructurar el examen directo si es nuestro testigo o el contraexamen si es un testigo de la contraparte. Es clave tener esa información para después poder ordenarla. ¿Alguna pregunta acá? Yo me imagino las caras de decir, eso de hablar con la víctima lo veo difícil. Sí, va a ser difícil, pero hay que empezar a intentarlo. Si no lo intentamos, no se va a lograr nunca. Aparte, no, insisto con lo mismo, no está prohibido. Y artículo 19 de la Constitución, si no está prohibido, está permitido. Insisto, preguntas, sugerencias. Bien. La segunda parte, por ahí la más cruda, por decirlo de alguna forma. La cuestión está de la imagen que proyecta el testigo. Yo uso siempre la idea del policía, ¿no? Para esto, la imagen que proyecta el testigo. Según quién sea el policía y según quién sea la persona que lo va a escuchar, sabemos que hay tribunales que son más proclives a creer todo lo que dice la policía, hay otros tribunales que son proclives a dudar de todo lo que dice la policía, pero en definitiva es probable que nosotros conozcamos ese criterio y si nosotros sabemos que es un tribunal en el que la policía genera una imagen positiva que tienden a creerle, nosotros vamos a tener que jugar con eso y probablemente parte, si es un testigo de la contraparte, si es un testigo mío y la imagen que proyecta es de una credibilidad absoluta, fantástico, voy a tener que enaltecer eso. Ahora, si es un testigo de la contraparte y genera una imagen de credibilidad, yo en el contraexamen voy a tener que buscar herramientas para poder romper eso. Como no sé si vieron la serie de O.J. Simpson, lo que hacen con el policía que terminan demostrando que era racista.
Si no, véanla, insisto, esa serie es muy para verla, para ver lo que se hace bien y lo que se hace mal en la litigación. Entonces, una vez que yo conozco al testigo y sé la imagen que proyecta, tengo que empezar a jugar con eso. El tema de la vestimenta, el tema de la forma de hablar. Si nosotros tenemos un testigo que por ahí es de un barrio más carenciado, que sabemos que se viste de determinada forma, que habla de determinada forma, lo que tenemos que hacer en el juicio no es tratar de que cambie eso, no es ponerle una camisa y una corbata y tratar de hacer que hable formalmente, porque no se lo va a creer nadie. La realidad es esa, es adelantar lo que va a pasar y tratar de jugar con eso a nuestro favor. El nombre de la serie lo voy a escribir. Se llama American Crime Story. Creo que es The People of the US versus O.J. Simpson. Si la buscan O.J. Simpson, la van a encontrar. ¿Qué otra serie dije? ¿El caso del siglo? ¿Esa la mencioné yo? Hoy creo que mencioné nada más la de O.J. Ah, la de Staircase, sí. Gracias, Manu. Bueno, entonces, si yo sé que una persona por su forma de vestirse o por su forma de hablar va a generar un prejuicio negativo hacia el tribunal o hacia el jurado, lo que tengo que hacer es ordenar el examen de forma tal, si yo quiero cambiar esa imagen, ¿no? Lógicamente, ordenar el examen de forma tal de mostrar que independientemente de la clase social o de la situación económica en la que se encuentra esa persona, tiene una historia para contar. Entonces, que lo fuerte de ahí sea la historia y no la imagen que proyecta. ¿Cómo lo puedo hacer? Además puedo prevenirlo, ¿no? En la presentación del caso puedo decir, va a venir tal testigo viene de tal barrio, que es un barrio que tiene determinadas características, habla de tal forma, y desde la presentación del caso yo ya puedo empezar a armar la estructura que voy a necesitar para sostener la imagen de ese testigo. Hay una historia que es bastante conocida, que es real, que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en el primer juicio por jurados que hubo en la provincia de Buenos Aires. El primer juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires, imagínense todos los canales de televisión, todos los medios, fotógrafos, transmitido en vivo para todos lados. El primer testigo de cargo de la fiscalía lo sentó a declarar y resulta que el señor era gangoso. Que ustedes, en principio uno puede decir, bueno, sí, puede pasar que sea gangoso. Puede pasar, pero nadie estaba preparado para esa situación. Entonces se empezó a generar una incomodidad en la sala, porque resultaba muy difícil entenderle a ese testigo. Se empezó a generar una incomodidad, una situación también de la incomodidad genera risas, aparte la risa es una reacción a una situación inesperada. Se empezaron a generar risas, entonces el foco de atención de esa declaración, que además era un testigo fundamental de cargo, no estuvo en la historia que tenía para contar, sino en los problemas que tenía para contarla. La fiscalía lo que podría haber hecho en ese caso, está bien, uno habla con el diario del lunes, ¿no? La fiscalía lo que podría haber hecho en ese caso era en la presentación del caso, explicar que el testigo fundamental del caso es una persona que tiene un problema para hablar, entonces ya se va preparando a toda la sala, al jurado, a los jueces, para lo que va a venir. Es una persona que tiene un problema para hablar, pero lo importante acá no es el problema que tiene para hablar, le vamos a tratar de tener paciencia, porque lo importante es lo que tiene para contar. Entonces yo ya prevengo de lo que va a pasar, ¿para qué? Para evitar la situación de incomodidad. Sé que va a ser un interrogatorio difícil, pero voy a tratar de que lo importante esté en la historia y no en el contexto. Y eso lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer de antemano para poder preparar a nuestro auditorio, juez, jueza, tribunal, jurado, lo que sea. Y para eso también es importante la presentación del caso. Entonces, mientras más conozcamos a nuestros testigos, más podemos frenar, más podemos prevenirnos, mejor dicho, sobre las dificultades que pueda llegar a haber en un examen directo o en un contraexamen.
Y justamente a través de lo que hagamos en el examen o en el contraexamen, vamos a poder modificar o proyectar la imagen de ese testigo sobre el jurado, el tribunal o los jueces, ya sea profundizando la imagen que genera si nos resulta favorable la teoría del caso o modificando la imagen que proyecta si nos resulta desfavorable. Eso lo vamos a tener que hacer a través de la forma que vamos a usar para preguntar. Y para eso, voy a saltar al final y después voy a retomar, hay una cuestión importante que es la actitud con la que vamos a interrogar. Yo les confieso que siempre tuve un problema en los contraexámenes, que es el de parecer enojado, enojarme con los testigos. Entonces, cuando uno se enoja, supongan que es alguien que dice que fue víctima de un hecho, y mi teoría del caso es que el hecho no existió. Pero cuando la fiscalía le hizo el examen directo, pareció una persona convincente, se sensibilizó con el hecho, capaz hasta lloró. Entonces, yo después, cuando voy a iniciar el contraexamen de esa persona, no puedo iniciarlo en forma agresiva. Porque en lugar de generar lo que quiero generar, que es desacreditar la credibilidad del testigo, voy a generar una crisis de empatía con el jurado, con el tribunal. El tribunal va a decir, ¿por qué está tratando mal a esta persona después de que estuvo llorando por lo que le pasó? Entonces, la actitud que yo voy a tener respecto del testigo tiene que ser compatible con el momento de la declaración. Si esta persona viene de llorar después de decir que fue víctima de un hecho, yo no puedo entrar con los botines de punta. En todo caso, voy a explicarle que le tengo que hacer un contraexamen, le voy a preguntar si necesita tiempo para salir de la sala, para refrescarse, para ir al baño, si necesita agua. ¿Sí? O sea, tengo que empatizar con la realidad de la sala. Y después voy a ir haciendo preguntas. Si llego a la parte de las preguntas en las que empiezo a desacreditar la credibilidad, que yo obviamente ya voy a saber la respuesta, porque recuerden, la otra regla es no hacer preguntas que no sepa la respuesta. Una vez que yo empiezo a romper la credibilidad de ese testigo, ahí sí puedo llegar a tener una actitud un poco más hostil con respecto a ese testigo, pero no la puedo tener desde el principio, porque si no, no es compatible la realidad de la declaración con la actitud que yo estoy teniendo contra este testigo. Y en lugar de generar lo que quiero generar, termino generando lo contrario, que es que el tribunal o el jurado piense por qué esta persona se está poniendo violenta con alguien que fue víctima de un hecho. Entonces, si quiero tener una actitud más agresiva, si se quiere, esto tómenlo entre paréntesis, ¿sí? No me puedo poner agresivo con un testigo, pero saben a qué me refiero. O sea, el tono de voz, el tipo de preguntas por ahí más sarcástica, eso lo puedo hacer cuando el contexto me ayuda para eso. Ahora, si yo voy a contraexaminar a una víctima que de verdad fue víctima de un hecho y mi teoría del caso es que la persona que yo defiendo no fue, yo no puedo tratar a esa víctima como si no fuera víctima. La tengo que tratar como víctima todo el tiempo. Tengo que empatizar con su situación de víctima y en todo caso mi actitud va a estar más dirigida a cuestionar las facultades que pudo llegar a tener para identificar a quien la agredió que a cuestionar su calidad de víctima. Y esto va a ser sumamente importante para transmitir en la teoría del testigo la idea que yo quiero generar de ese testigo sobre tribunal, juez, jueza, jurado. ¿Preguntas hasta acá? Excelente. Sigo entonces. Me quedan dos cosas. La cuestión del contenido y de la organización del interrogatorio. El contenido del interrogatorio va a estar definido sobre los aspectos importantes sobre los que quiero interrogar. Yo les decía al principio que un testigo puede llegar a tener un montón de información sobre el hecho, pero que probablemente no toda esa información sea relevante para mi teoría del caso. Entonces, lo que tengo que decidir es que en mi examen o contraexamen, la información que va a haber es la información que resulta relevante. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque mientras más relevante sea la información, más puedo captar la atención de los jueces, juezas o del jurado. ¿En qué sentido? No va a faltar persona que durante el juicio quiera contar la historia de su vida, quiera aprovechar sus 15 minutos de fama para contar otro problema que tiene y que la justicia no hizo nada. Saben que esta clase de testigos existen. Nosotros tenemos que tratar de minimizar eso. Entonces,
como el control, ya sea del examen directo o del contraexamen, lo tenemos que tener nosotros, la decisión sobre el contenido de ese examen o contraexamen y sobre la información que va a entrar en cada bloque o en cada capítulo, la tenemos que manejar nosotros. Tenemos que hacer las preguntas de forma tal que habilitemos al testigo a contar lo que nos sirve. ¿Sí? ¿Para qué? Para no distraer, para no hacer perder el tiempo y para no perder el tiempo nosotros tampoco, porque eso puede terminar resultando peligrosísimo. ¿Se recurre mucho a preguntas sugestivas o indicativas en el contraexamen? Pregunta Pablo. Sí, y eso es un problema que no sé si vamos a llegar a abordar hoy, pero seguro lo vamos a abordar mañana, que es que el código las prohíbe. En lo que para mí fue un error de redacción del código, porque después habla específicamente de contraexamen. No solamente se recurre mucho a las preguntas sugestivas o indicativas en el contraexamen, sino que un buen contraexamen recurre exclusivamente a preguntas sugestivas o indicativas. Y eso lo vamos a tener que litigar, y es un problema por cómo está redactado el código. Creo que no vamos a llegar a trabajarlo hoy, lo tenemos previsto de hecho para trabajar mañana con Alberto. Acá no están permitidas, en La Nación sí, en realidad solo debieran estar permitidas para el contraexamen. Insisto, es algo que lo vamos a trabajar muy fuerte mañana, porque es un tema que me interesa particularmente, porque además vamos a tener que desarrollar las habilidades para poder litigar esto, para que cuando tengan un juicio les dejen hacer esas preguntas sugestivas. Si no, el contraexamen no tiene gracia. O sea, un contraexamen sin preguntas sugestivas nos impide ejercer debidamente el derecho de defensa. Igual, insisto, voy a hacer un paréntesis sobre esto, lo vamos a trabajar específicamente mañana. Pero sí, es tema de mañana, así que ni siquiera les voy a pedir que me hagan acordar porque lo tenemos previsto para mañana. Y es algo sobre lo que me quiero explayar bastante, además. Estaba en la parte del contenido, perdón. El contenido, entonces, de cada declaración va a estar definido por aquello que nos resulte importante para nuestra teoría del caso. Y lo otro que tenemos que definir es la organización de ese contenido. O sea, ¿de qué forma lo vamos a preguntar? ¿Qué vamos a preguntar primero? ¿Qué vamos a preguntar al final? ¿Cómo va a estar organizado cada bloque? Mañana vamos a charlar sobre esto también, no solo sobre las preguntas sugestivas, sino sobre las reglas del examen directo y del contraexamen y la utilidad y la finalidad del examen directo y del contraexamen. Y ahí lo vamos a trabajar, pero lo cierto es que, ¿cómo es? Que una vez que sabemos cuál es la información que vamos a manejar, es muy importante también decidir en qué orden la vamos a exponer, o sea, lo va a exponer el testigo a partir de las preguntas que vamos a hacer nosotros, justamente para volver a aquello del alegato de apertura, la impresión inicial y final, y tener en cuenta también la depresión que hay en el medio del relato. Acá hay una pregunta. ¿Se va a dar el curso mañana? Tenía entendido que ya era para el día miércoles. Hasta donde sé, sí. A ver, ¿hay alguien de la organización que nos pueda sacar de esta duda? Nosotros tenemos agendado que mañana tenemos... Sí, doctor, es así. Hasta el día 24 estamos con las jornadas. Lo que sucede es que algunos colegas me están diciendo que les ha llegado hasta el día 22 el ID y contraseña, ya lo he consultado y les va a llegar en el transcurso del día de mañana el nuevo ID. Perfecto, listo, entonces queda, gracias doctora, queda aclarado. Mañana y el miércoles también vamos a trabajar sobre esto. Mañana vamos a profundizar en esto, en examen contra examen, y esperamos llegar a la parte de expertos. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Porque de la parte teórica de teoría del testigo, con esto estaría terminado. Igualmente yo les dije que les iba a compartir un video. No sé si quieren que se los comparta por el chat. Esto lo ven después tranquilos. Tranquilas. Es mejor para... O lo mando por mail a la organización, como ustedes prefieran. Pienso que sería mejor que lo envíes a la organización y así no nos comparten por mail. Para Perfecto.
para que aprovechemos el tiempo de exposición, me parece. No sé qué dicen el resto de los colegas. Listo, excelente, lo mando por mail. Y igualmente, estos últimos 15 minutos quedan abiertos para preguntas, si tienen, porque la parte teórica de teoría del testigo y de alegato de apertura, de presentación del caso, ya estaría cerrada con esto. Como sí, dijo yo tengo una Seratil, la pregunta, palabra pero no es sé si a lo mejor lo vamos a ver mañana esto. pregunta y nos sacamos la Cuando duda. el testigo se va, cuando el testigo se va de la pregunta, ¿no? O se explaya demasiado o no va para el lado que nosotros queremos, ¿nosotros lo podemos reubicar o tiene que ser a través del juez? No, en un sistema acusatorio adversarial, el juez, el tribunal, debiera intervenir solamente si nosotros se lo pedimos. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra. Ahora, es distinto si es en un examen directo o si es en un contraexamen. Esto te lo cuento de la siguiente forma. Si es un testigo nuestro, se supone que nos va a ser más fácil mantener el control, porque es un testigo que ya nos conoce, con el que ya hablamos antes, al que ya lo preparamos. Siempre que digo preparamos, insisto sobre lo mismo, preparamos en el sentido ético del término, o sea, le explicamos qué es lo que va a pasar en el juicio. Probablemente tengamos un código gestual también con un testigo que sea nuestro, eso lo podemos acordar. Si yo en algún momento, por ejemplo, le explico antes de empezar el juicio, si yo en algún momento te levanto la mano, es para frenarte sobre la declaración y reencauzarte sobre alguna cuestión. Si por ahí el testigo, respondiendo a la pregunta, empieza a explicar cosas que tienen que ver con otro capítulo, que puede llegar a ser importante también lo que está diciendo, pero nosotros entendemos que no es importante en este momento del relato, sino que va a ser importante después, o por ahí es lo más importante y nosotros lo estamos guardando para el final. Entonces, podemos interrumpirlo, decir, perdóname, Mabel, te voy a interrumpir un minuto. Eso que me estás contando es muy importante y es importante que el tribunal lo sepa, pero te voy a preguntar después sobre eso. Así que ahora te voy a pedir que nos enfoquemos de nuevo en la pregunta que te había hecho. ¿Sí? Entonces, contanos sobre esto. ¿Sí? Ahí, o también frenar con la mano, acercarnos un poco al testigo, si no sé si ustedes van a tener la posibilidad de hacer los interrogatorios parados o sentados, pero lo podemos manejar o desde el lenguaje gestual o desde el lenguaje oral. Eso es mucho más fácil de hacer con un testigo nuestro. ¿Sí? Ahora, si es un testigo de la contraparte, hay distintas posturas sobre esto. Yo soy de la postura de dejarlo hablar. Porque creo que mientras más hable un testigo en un contraexamen, es mejor para mí, por distintos motivos. El primero, ahí me están pidiendo el medio. Esperen que termino de tipearlo. Sí, ahí va. Ahí les mandé. Ah, perdón, lo contesté en privado. Ahí lo mando para todos. Ya sigo con esto. Ahí está. Ese es mi correo electrónico. En un contraexamen, la pregunta va a tener dos respuestas posibles, sí o no. ¿Sí? Esto, insisto, lo vamos a trabajar mañana. Cuando yo hago la pregunta, yo sé cuál va a ser la respuesta y además voy a tener herramientas para probar esa respuesta. O sea, si yo sé que la respuesta es no y el testigo me dice que sí, yo tengo que tener un backup para poder probar en el juicio que la respuesta es no, no es sí. Sí, eso mañana también vamos a trabajarlo. Entonces, nos va a pasar un montón de veces, sobre todo nos va a pasar con testigos expertos, que nos van a contestar con rodeos. Una vez me pasó con un policía que le tuve que hacer 6 veces la misma pregunta para que me responda por no, que era la respuesta que me tenía que dar. La pregunta era si tenían orden para entrar a un lugar, ¿no? O sea, si tenían orden de allanamiento, básicamente. Yo sabía que la respuesta era no, porque no tenían orden, pero claro, el policía no me iba a decir que no. ¿Por qué no me iba a decir que no? Porque estaría reconociendo que actuó de forma ilegal, ¿sí? Ahora,
ese policía, las 5 primeras veces que le hice la pregunta, empezó a dar rodeos, empezó a explicar por qué habían entrado, ¿sí? En lugar de contestarme la pregunta. Entonces, yo lo dejaba hablar todo lo que tenía que hablar y después le volví a preguntar. Está buenísimo todo eso que me contó. Ahora, ¿tenían orden para entrar? Y esto hubo un montón de evasivas. A la 6ª vez que le hice la pregunta, la presidenta del tribunal se hartó y le dijo al policía, intervino, yo no le pedí nunca que intervenga, porque también pedirle que intervenga el juez es como un signo de debilidad frente al testigo. Pero intervino ella sola ahí porque se hartó. Le dijo, ¿le puede contestar de una buena vez al defensor la pregunta que le está haciendo? Tenemos que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque la técnica es, para mí, dejarlo hablar y repetir la pregunta. Si yo interrumpo a un testigo cuando le estoy haciendo un contraexamen, la sensación que puedo generar es que estoy tratando de ocultar información o de evitar que el testigo diga algo. Entonces, si bien hay distintas posturas sobre esto y hay quienes te van a decir, para mí hay que interrumpirlo, mi postura, no quiero decir que sea la correcta, es la mía y tengo un fundamento para eso. Mi postura es, lo dejo hablar. ¿Por qué lo dejo hablar? Porque yo sé que más tarde o más temprano me va a contestar lo que yo quiero que me conteste, que es sí o no. Entonces, yo prefiero que hable. ¿Por qué? Porque mientras más habla, para mí más se embarra. O sea, más en evidencia queda que está tratando de esquivarme la pregunta. Por eso también es distinta la actitud, insisto, si es un testigo propio o si es un testigo de la contraparte. Me parece buenísima la pregunta. Y después va a depender mucho del estilo de cada uno. Esto no es que hay un ABC y que sí o sí tiene que ser así. Va a depender de cómo lo maneja cada uno, insisto. Seguramente va a haber quienes digan, no, si te está yendo en el contraexamen, hay que decirle que responda por sí o por no. Yo creo que eso puede llegar a generar una imagen violenta hacia quien tiene que decidir, tribunal o jurado. Entonces yo prefiero que hablen y si no me contestó lo que me tenía que contestar, insisto con la pregunta. Entonces, no estoy ocultando nada, estoy dejando que el testigo diga todo lo que quiera, pero a su vez voy a lograr obtener la información que quiero lograr. Ahora, cuando es un testigo propio es distinto porque uno lo puede manejar de otra forma porque ya lo conoce. Entonces va a depender de la dinámica del juicio, de qué testigo se trata y también un poco de la personalidad de cada uno y del estilo de cada uno. Es típico del debate que acá dice Horacio, es cierto, es típico del debate que la contraparte intervenga para decir que el testigo ya lo dijo. Bueno, es muy fácil de contrarrestar eso, porque si mi pregunta es por sí o por no, y el testigo me respondió con una evasiva, el testigo en realidad no me respondió. El testigo respondió la pregunta, es cierto, pero no respondió lo que yo le estaba preguntando. Entonces, si se plantea una objeción ahí, es muy fácil de contestar. El testigo dio una respuesta. Ahora, esa respuesta no responde la pregunta que yo le hice. Y por eso va a ser muy importante también lo que vamos a hablar mañana, de litigar la posibilidad de hacer preguntas cerradas. Porque imagínense si yo no tengo la posibilidad de hacer una pregunta cerrada, sugestiva o indicativa, pónganle el nombre que quieran, a ese policía, que la pregunta que yo le tenía que hacer era si tenía orden para entrar. ¿Cómo se lo pregunto? No tengo otra forma de preguntárselo. Yo le pregunto, ¿cómo entraron? Que sería una pregunta abierta. El policía me va a decir, no, abrimos la puerta y entramos. Y si yo no tengo la posibilidad de preguntarle en forma sugestiva si tenían una orden, el policía jamás me va a decir que no tenía una orden. Entonces no puedo ejercer debidamente el derecho de defensa si yo no le puedo hacer una pregunta sugestiva en un contraexamen. Y esto va a ser algo que van a tener que litigarlo fuerte. Igualmente, sé que en la formación que le están dando a los jueces también es un tema que están tratando. Porque consideramos quienes promovemos el sistema acusatorio que es un error bastante grave del código que hayan prohibido las preguntas sugestivas o indicativas. Tendrían que haber hecho la salvedad que es para el examen directo. Pero bueno, lo vamos a trabajar mañana, insisto. No sé si quedó respondido, Mabel. Genial. ¿Alguna otra pregunta? O fui muy claro o muy aburrido. Pues si ya no tienen preguntas, quedan 5 minutos, como ustedes quieran.
Para mí, Doc, me pareció muy interesante y muy clara, por eso no me quedan dudas, sino que recién cuando justo te iba a hacer una pregunta, hablaste muy fácil de las preguntas sugestivas o indicativas. O sea, justo que te lo iba a preguntar, lo hablaste, así que no tengo dudas con respecto a eso. Muchas gracias. PC, no sé tu nombre, pero... Buen profesor. Gracias. Bueno, entonces si están de acuerdo y si la gente del foro está de acuerdo, cerramos y nos reunimos mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Vamos a abordar examen contra examen de testigos. Vamos a trabajar el tema de las preguntas sugestivas y esperamos llegar, vamos a hacer todo lo posible para llegar a impugnación de testigos, que es esto de qué hago si un testigo dice que no y yo sé que es sí, o a la inversa, y expertos. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su exposición. Les agradecemos la participación a todos los integrantes y los esperamos nuevamente mañana. A quienes no les ha llegado todavía el ID, lo estamos hablando con coordinación para que se los envíen. Bien, y ahora les mando los links que les prometí también al foro para que después se lo repartan a todos los y las participantes. Sí.